Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos, les agradezco de todo corazón el tiempo que dedican a ver mis tutoriales, a compartirlos, a darle like, a suscribirse, les agradezco de todo corazón. Primero que todo quiero recordarles que aquí debajo del tutorial está el link para que puedan descargar la tabla de medidas y las teorías de blusa y pantalón. Son la base para desarrollar cualquier modelo. Ya el desarrollo de modas lo pueden ver siguiendo los tutoriales, pero la parte importante es la teoría. Igual tengo videos donde la explico, pero para que lo tengan como más a la mano, ¿no? Y la tabla de medidas, pues como ya les he explicado, que es esencial para tener las medidas que a veces nos cuesta trabajo determinar, nos cuesta trabajo tomar la clienta, no sabemos cómo hacerlo, entonces simplemente la sacamos de la tabla de medidas basándonos en la talla que estamos trabajando. Y bueno, hoy para el tutorial de hoy tenemos este vestido de una amiguita del canal. Es un vestido de 15 años que ella tiene que hacer. El delantero es muy similar a la espalda, es un vestido muy lindo. Lo podemos hacer también para cualquier otra ocasión, depende del color. Es importante tener en cuenta eso. Si abrimos nuestra mente, podemos entender que casi cualquier modelo se puede usar para cualquier evento, siempre y cuando usemos el color apropiado, ¿no? Y ya de pronto cambian un poco los largos dependiendo a la ocasión o depende cómo nos sintamos, pero los vestidos los podemos aplicar para diferentes modelos, ¿no? No porque este vestido es para quinceañera necesariamente tengamos que hacerlo para quinceañera, ¿no? Entonces bueno, es un vestido muy lindo y vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, entonces aquí estamos ya listos para empezar. Vamos a mirar el modelo, quiero hablarle un poquito de eso. Entonces aquí mi amiguita del canal me mandó esta foto. Ella quiere el vestido así por delante, pero no tiene una foto para atrás. Entonces ella quiere que el diseño sea más o menos así, lo que quiere decir que es un poco similar, ¿sí? Concuerda con la parte de adelante. Entonces este modelo de vestidos que son así como sisas, sin manga, y aquí en esta B bien pronunciada, merecen mucho cuidado para que no se nos vaya a abrir aquí esta parte, ni tampoco la sisa. Entonces tenemos que tener mucha precaución. Entonces el patrón tiene que quedar muy bien construido, tanto en la parte del escote como en la sisa, para que no se vaya a ver mal, para que orme perfectamente. Y la falda pues es una falda rotonda, es una falda larga, no tiene mayor detalles, simplemente es una falda rotonda y lo demás ya es decoración, pero pues hoy vamos a ver son los patrones. Ok, bueno, entonces dicho eso, vamos a empezar cuidadosamente con el delantero y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos. Entonces, mi escote de maniquí son de 8 centímetros y medio, la altura de busto es de 28, el talle delantero es de 23 y entre estos dos puntos voy a buscar la mitad, que serían 10 centímetros, y voy a trazar unas líneas. Y aquí voy a poner mi ancho de espalda, que en el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea hacia abajo y marco mi altura de busto, mi caída de hombro, perdón, de 4 centímetros. Y pongo la medida total de mi hombro, que son 13. Marco una línea y después el escote. Ok, ahora voy a poner los contornos. Entonces el busto de mi maniquí son 93 dividido en 4 me da 23.25 y uno que siempre le damos de más al delantero son 24.5. La cintura son 72 dividido en 4 me da 18 más 3 centímetros que voy a usar para la pinza son 21. Ok. Marco mi línea de costado provisional porque después la voy a corregir.
Pongo la distancia de busto, que en el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio, y la pongo también aquí abajo, 9 centímetros y medio, y al lado de esa medida le doy 1,5 centímetros a cada lado, porque eso fue lo que dejamos para la pinza. Hacemos nuestra pinza, pero ya la vamos a corregir también. Ok, entonces aquí marcamos nuestro radio de busto y en dirección a esa medida salimos por estas líneas 1,5 centímetros a cada lado para que nos forme bien. Oh, creo que sale mucho. O aquí sale poco, aquí sale. Ok. Entonces ahora esta sí sería mi verdadera pinza, o no pinza, porque esto no va a llevar pinza, pero sería por donde vamos a cortar, dándole una buena forma al vestido. Ok, entonces también ahora vamos a marcar nuestra pinza de costado de corrección. La mía es solo de 2 centímetros porque mi maniquí solamente tiene 2 centímetros de diferencia de talles, pero ustedes pues hacen la pinza de la medida que requieran. Ok, y la llevamos a la altura de busto. Ahora aquí por esta línea vamos a subir 2 centímetros y vamos a traer una pinza aquí también a la altura de busto. Estamos haciendo las pinzas y después la vamos a cerrar, simplemente la estamos marcando por ahora. Ok, ahora aquí en dirección a esta línea de aquí para abajo vamos a bajar 2 centímetros y vamos a hacer una pinza también aquí llevándola al busto. Esta pinza, entonces aquí hicimos esta pinza que va a la sisa para corregir esta parte para que nos quede bien hormadita, y esta pinza que vamos a hacer aquí es para aquí, esta parte, para que no se vaya a abrir, para que se mantenga bien hormada. Ok, entonces ahora voy a sacar un poquito, voy a cortar un poco el molde para empezar a cerrar las pinzas. Ok, yo creo que yo les he explicado a ustedes que siempre estos vestidos que tienen corte, siempre y cuando podamos hacerle un corte, es fenomenal porque podemos hacer que el molde horme muy bien. Entonces, por eso yo hago todas estas pinzas de corrección, porque me permite hacerlo. Pero para hacer esto, el molde tiene que ir con costuras, con corte por alguna parte, ¿no? Si no lleva corte, si es un molde que va a llevar solamente pinzas, entonces es difícil hacer esto. Pero afortunadamente la mayoría de los vestidos de fiesta que se hacen en tejidos planos hay que hacerle el corte para poder hacer todas estas correcciones. Entonces cuando estamos en el molde, para poder cerrar todas esas pinzas, yo tengo que cortar el molde por algún lado, y en este caso yo recomiendo casi siempre cortarlo en la parte de abajo, porque en la parte de abajo no va a llegar ningún asentamiento, hay que hacer ninguna transformación. La única transformación que hacemos aquí es aquí en el radio de busto, para que horme bien aquí esta parte, pero generalmente los vestidos llevan las correcciones en la parte de arriba, ¿no? Entonces por eso cuando corregimos esto, podemos entrar a cortar. Como hay que abrirlo por alguna parte, lo abrimos por aquí, porque esto ya no lo vamos a tocar. Entonces podemos empezar a cerrar nuestras pinzas sin ningún problema. Si el molde no está abierto por algún lado, no podemos cerrar las pinzas. No sé, es muy difícil. Podemos cerrar una, la del costado quizás, pero no más de eso. Ok, entonces aquí cierro esto. Y inmediatamente voy a corregir mi costado, porque había dicho que esto era solamente temporal. Y acuérdense que cuando terminemos aquí vamos a perder 1 centímetro, entonces tenemos que tener cuidado y tenerlo muy presente, y siempre darle ese aumento aquí al costado. Entonces este vestido, o mi costado, el costado de mi maniquí, es de 19 centímetros, pero en este caso, en los vestidos strapless o en estos vestidos que no tienen mangas, yo aconsejo quitarles 1 centímetro, lo que quiere decir que haríamos el costado de 18 centímetros. Normalmente es de 19, pero entonces como le quitamos 1, lo vamos a hacer de 18. Entonces, pasando por este punto, llegando hasta los 18,
trazamos una línea hasta la cintura. Este sería mi nuevo costado. Ok, ahora voy a pasar a cerrar la pinza de la sisa. Cierro también y voy a corregir inmediatamente. ¿Cómo lo corrijo aquí? Entonces, por esta pinza, a la altura de esta, voy a entrar 1,5 centímetros. Aquí, como hay una adaptación, se me confunden un poco las líneas, pero por eso le estoy diciendo por esta línea, o sea, de aquí hacia allá, pero a la altura de esta, como que hacemos esto, voy a entrar 1,5 centímetros. Trazo una línea y cierro mi sisa. Esa sería mi sisa. Entonces yo les recomiendo en estos vestidos que son así sin mangas, que son sisas, no hagan esta curva muy pronunciada, porque la mayoría de las personas, de las mujeres, tenemos aquí un gordito, y a veces si no lo, incluso no lo tenemos, y si el vestido nos queda muy rebocado y encima apretado, nos va a sacar un gordito ahí que se va a ver fatal, se va a ver muy mal. Entonces esta curva no la hagan tan pronunciada cuando los vestidos son así como es, ¿ok? Entonces aquí está nuestra sisa ya corregida. Ahora vamos a corregir esta. Cerramos así y ya está lista esta también. Ok, como se pueden dar cuenta, o no sé si lo alcancen a apreciar, este vestido aquí en el medio tiene esa telita que yo acostumbro a usar, que les he mostrado a ustedes, que es Invisible Net, que es una tela transparente del color de la piel. Por eso casi no se aprecia, porque parece que ni siquiera estuviera ahí. Esa pieza de tela es muy importante en este clase de vestidos, porque este vestido va escotado hasta la cintura prácticamente. Entonces esa piecita le da el cuerpo, le da el vestido, mantiene estas dos piezas juntas, no deja que se abran, que se caigan, que se desformen. Entonces esa piecita aparentemente insignificante, que es transparente, es bien importante, porque es una tela también que es firme, a pesar de ser tan delicada, es firme. Entonces yo les recomiendo mucho que si ustedes trabajan en vestidos de novia, acostumbren a usar estas telas cuando lo requieren. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que ahí hay una pieza y tenemos que hacerle el espacio a esa pieza. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí por la línea de la cintura voy a entrar 2 centímetros. Por la línea de la altura de busto, de aquí hacia allá, voy a correr 8 centímetros. Y por el hombro, a este vestido le voy a dar un hombro por ahí de unos 5 centímetros. Entonces de aquí hacia adentro voy a correr 5 centímetros. Entonces ahora voy a cerrar estos puntos de la manera que ustedes prefieran, para que se forme bien. Vamos a buscar, yo les aconsejo tener estas reglas que son fenomenales para esos trabajos. Entonces vamos a hacer una línea aquí, uniendo estos puntos, el punto del hombro, este punto al radio de busto, y de aquí vamos a bajar en una línea recta a este punto, y de aquí, de esta misma línea de altura de busto, vamos a subir 5 centímetros, trazamos una línea, y esta va a ser nuestra piecita invisible. Esta piecita que estamos viendo aquí va a ser esta, ¿ok? Y este va a ser nuestro escote. Ahora aquí ya tenemos nuestra sisa lista, como pueden ver. Ahí está perfecta, y podríamos casi que decir que el molde está trazado. No vamos a tener por qué preocuparnos por la sisa, porque hay una corrección, ni vamos a tener que preocuparnos por el escote, porque ya también hicimos esta corrección de la pinza.
Entonces aquí lo único que nos queda es hacer un corte, porque yo no puedo cortar esto una sola pieza y hacer aquí una pinza. Por decir algo, si yo sacara esta pieza de acá, voy a sacar toda la pieza completa para poderles explicar. Ok, entonces este sería mi molde. Esta, la piecita que la voy a sacar para cortar en la tela transparente, no la saco para que no se me vaya a perder, pero hay que cortar la parte. Aquí va doble esa piecita. Y aquí este molde yo no puedo cortar una pieza completa y decir hacer una pinza acá, porque sería una pinza muy grande que tiene demasiado espacio. Entonces aquí quedaría un punto y quedaría mal, quedaría feo, no formaría para nada bien en lo absoluto. Entonces como he hecho tantas correcciones, esta pinza se me ha abierto bastante, entonces yo tengo que necesariamente hacerle un corte a esto, y no se lo puedo hacer al hombro porque se vería feo, porque el hombro está muy delgado. Entonces se lo voy a hacer aproximadamente entre en este espacio. Yo voy a ubicar aproximadamente la mitad. Para esto no hay una medida así estándar, entonces simplemente trazo una línea y voy a hacer un corte. Este sería mi corte. Entonces voy a sacar los moldes ahora sí. Bueno, este sería el molde que vamos a hacer en esta tela transparente. Este sería el centro delantero y aquí tendríamos el costado, que le estoy quitando la puntica, que ya sabemos que tenemos que quitarle, pero que no tenemos que preocuparnos porque ya le dimos el aumento aquí. Entonces así, de esta manera tendríamos los moldes del delantero listos, ¿ok? Entonces ahora vamos a trabajar en la espalda. La espalda también tenemos que tener cuidado porque es igual, también es bien escotada y no tiene mangas, entonces no tiene soporte de ninguna parte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el molde y hacerle unas correcciones. Ok, entonces vamos a empezar normalmente, como lo hacemos siempre. 2 centímetros de escote, mi altura de busto 28 centímetros y 41 del talle de espalda. Y entre estas dos mitades entre estas dos medidas ubico la mitad, ¿ok? Y trazo las líneas. Ahora voy a poner mi medida de ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros. Y pongo mi medida de hombro, que en el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Trazo una línea y lo demás es cuello. Ok, ahora voy a poner los contornos, que son 93 dividido en 4 me da 23.25. La cintura, que son 72 dividido en 4, nos da 18. Voy a aumentar 4 centímetros para usarlos en las pinzas y en la corrección del molde. Entonces serían 22 centímetros en total. Aquí corro, de esos 4 que di de más, aquí corro 2 centímetros en el centro de espalda, y ahora entre este punto y este punto busco la mitad, que en mi caso son 10 centímetros, y voy a dar 1 centímetro a cada lado para hacer la pinza, porque eso fue lo que dejé, 2 centímetros. Ok, ahora voy a marcar mi pinza.
Así, de esta manera, esta línea la llevo a morir al cuello, es línea de horma. Y aquí voy a hacer mi costado de 18 centímetros, porque recuerden que les dije que normalmente son 19, pero por este modelo que es así sin mangas, vamos a quitarle un centímetro, nos queda de 18. Entonces aquí lo que hago es cerrar mi sisa. También les hago lo mismo, les recomiendo lo mismo, no lo hagan muy redondo para que no se vaya a quedar feo. A no ser que el modelo ya fuera diferente, que fuera así más escotado, ya sería otra cosa. Pero en este momento estamos abriendo la espalda, entonces tenemos que cuidar la sisa. Ok, entonces aquí es que tenemos que mirar cómo es que vamos a transformar el molde. Entonces aquí por el hombro le vamos a dar 5 centímetros, que fue lo mismo que le dimos al delantero. Y aquí por el centro de espalda, si se dan cuenta, el vestido sube más arriba de la cintura, unos 7 centímetros hacia arriba, ahí llegaría el escote. Entonces lo que vamos a hacer es con una línea así semicurva, porque como ustedes se dan cuenta, el escote va un poco redondeado, entonces vamos a unir el punto del hombro con este punto que marcamos aquí en el centro de espalda. Entonces marcamos una línea y subimos, y de esta manera estaría más o menos listo nuestro molde. Pero tenemos que hacerle una corrección. Como yo les digo, el molde se puede abrir, se puede vaciar tanto aquí como aquí, porque no hay ninguna clase de soporte. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: por esta línea que marcamos, que es la mitad entre estos dos puntos, por esta línea, aquí al lado de la sisa vamos a bajar 1 centímetro, y por el escote vamos a bajar 2. Vamos a trazar una línea así, de esta manera. Y ahora voy a cortar mi molde, lo voy a sacar para poder seguir explicándoles. Así, de esta manera, como se dan cuenta, aquí tanto al escote como a la sisa le di un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos a cerrar una pinza. Esto va a funcionar como una pinza y la vamos a cerrar en el molde. Entonces hacemos lo siguiente: hacemos esto. Así, de esta manera cerramos nuestra pinza. Como les digo, esto va a ser en el molde, no en la tela. Y ahora podríamos corregir nuestra sisa y nuestro escote. Entonces vamos a mirar cómo lo podríamos acomodar de la mejor manera. En la sisa no se afecta mucho, porque en realidad es solo 1 centímetro. Se ve un poco más afectado es en el escote, pero igual también es muy poco. Entonces vamos a corregirlo nuevamente para saber cuál sería nuestra verdadera línea de escote. Así quedaría. Entonces aquí lo estaríamos cortando. Así, de esta manera. Entonces ya nos quedaría nuestro molde de espalda listo. Este molde así no va a tener porque es que esto, además de que va muy revocado, al cortarlo queda un poco al sesgo. Entonces por más de que tratemos, él se va a estirar, se va a ver mal. Y si nosotros no hacemos estas correcciones en un vestido que va escotado adelante y atrás, lo que pasa es que el vestido va a empezar a caerse del hombro.
a caerse y a caerse, y es una incomodidad constante. Entonces tenemos que hacer estas correcciones para que el vestido se esté en el lugar que esté y la persona no tenga el problema de que se le está cayendo o que se le está como grande. Ok, entonces esto sería por ahora nuestro delantero, nuestra espalda. Ahora vamos a pasar a ver la falda, que es una falda rotonda. No tiene mayor dificultad, simplemente vamos a repasar lo de la rotonda, que ya lo hemos visto, pero igual vamos a repasar. Ok, chicos, entonces la rotonda es muy sencilla. Esa es una rotonda que no tiene cola porque es un vestido de quinceañera, no tiene cauda, entonces va a tener el mismo largo en todo el contorno, tanto en el delantero como en la espalda. Entonces yo aquí tengo mi pieza de papel. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces aquí a la falda yo le voy a dar un largo de 1 metro. 1 metro de largo porque se supone que llega al piso. Pero, o sea, esto es para poder hacer el molde. Ya ustedes le toman la medida a la cliente, a la persona que lo van a hacer. Y bueno, es la medida que le ponen. Pero yo lo voy a hacer de 1 metro, ¿no? Entonces aquí marco 1 metro. Muy bien. Ahora voy a buscar la medida de cintura de mi maniquí, que son 72 centímetros, dividido en 6,24, que es 2 veces el valor de pi. El valor de pi es la tabla que usamos para hacer esta clase de faldas, ¿no? Entonces, 72 dividido en 6,28 me da 11 centímetros punto 4. Entonces esos 11 centímetros punto 4 yo los voy a poner de aquí a aquí. Así. Y aquí, por esta línea, voy a escuadrar. Voy a trazar una línea recta, escuadrando. Así, de esta manera. Y ahora de aquí hacia allá voy a marcar otra vez 11,4. Ok, ahora de este punto, de aquí, voy a marcar 11,4, 11,4, 11,4, 11,4 para hacer el contorno de mi cintura. Muy bien, entonces así quedaría el contorno de mi cintura. Sería así, de esta manera. Ahora aquí a la parte de atrás le voy a dar lo mismo que le di adelante, 1 metro, porque el vestido no va a llevar cola, no va a llevar nada, entonces necesito darle el mismo largo. Y de la misma manera lo voy a hacer aquí por el costado. Ahí sería 1 metro. Ok, entonces como la falda es rotonda, como la falda es toda la medida es igual, entonces es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es marcar de aquí en todas las direcciones 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, y ahí nos quedaría nuestra falda lista. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Ok, así de esta manera ya me quedaría todo el contorno del largo de la falda marcado. Y aquí tengo la cintura lista. Entonces lo único que voy a hacer es sacarla, cortarla, y este sería mi molde de falda. Ahora, el vestido de quinceañera no va a llevar una sola falda, ¿no? Entonces van a llevar 2, 3, la cantidad de clases de tela que ustedes quieran,
que quieran, pueden ser velos, más el forro. Este vestido parece ser que no tiene crinolina, no necesita crinolina, pero si necesitara crinolina sería aparte la crinolina, ¿no? Porque los vestidos de quinceañera, muchos de ellos usan crinolina. Este modelo parece que no lo tiene, pero igual sí tiene bastantes telas, que son tules, que son forros, que son, ok. Entonces por cada una de las faldas que vamos a hacer, o sea, con este molde podríamos cortar las faldas que vamos a hacer, ok. Entonces deberían ser todas iguales. Ok, muy bien. Entonces así estaría listo nuestro molde de la falda. Una cosa que les quiero decir. Los vestidos de novia, muchas veces los vestidos de novia, cuando hacemos vestidos de novia, los tules los cortamos redondos y en el centro de espalda le hacemos una abertura de unos 20 centímetros para la parte donde va a ir el cierre. Pero el tul, digamos, si usamos dos faldas de tul, por ejemplo, las dos faldas de tul aquí en la parte de atrás, cosemos una con la otra, pero quedan libres del cierre, no van en el cierre. Las telas que van en el cierre es la tela gruesa que todo vestido va a tener, porque todos los vestidos llevan tules, pero siempre llevan una tela también, la tela de fondo, la tela de bajo. No estoy hablando del forro, estoy hablando de la tela principal. Siempre es una tela de mayor contextura, ¿no? De mayor fuerza. Entonces esa es la tela donde va el cierre. Los otros, los tules, cuando se hacen tules en este vestido de quinceañera también se dejan sueltos, se cosen. Si son dos, se cosen uno con otro, se hace como una V aquí, limpiando. Si son tres, se pueden coger dos y uno y coserlo uno por uno y voltearlo para que queden aquí. Espero me esté haciendo entender. Ahora, la tela principal que vamos a usar para este vestido, para los vestidos de novia, tenemos que hacerle una costura en el centro de espalda. ¿Cómo conseguimos esto si esto es una rotonda? ¿Verdad? Nosotros le podemos dejar 1,5 centímetros en el centro de espalda, cogerle el cierre 1,5 centímetros y lo que hacemos es simplemente es revocarle, digamos, 1 centímetro en contorno a la falda, o puede ser antes de llegar al delantero. Le revocamos 1 centímetro y al revocarla la cintura se nos va a agrandar, porque entre más abajo más grande. Entonces con eso estaríamos recuperando el 1,5 centímetros que estamos usando para el cierre. Entonces ya saben, si van a meter las telas en el cierre, esa es la manera como pueden conseguir esa medida que les hace falta. Eso lo pueden hacer antes de cortar el molde, pensarlo antes de cortar la tela, pues lo corrigen. Entonces si le quitan aquí 1 centímetro, se lo pueden dar abajo para que no vaya a perder el largo, ¿no? Para que no vaya a afectar el largo. Ok, chicos, entonces por esta parte aquí está nuestra. Y aquí no se les olvide que aquí va doble, ¿no? Doble adelante y atrás. Lo que les estaba explicando era para el cierre, pero en realidad la falda va doble. Ok, entonces ese sería nuestro molde de falda, este sería nuestro molde de espalda, este sería nuestro cuerpecito delantero, y con esto habríamos terminado nuestro modelo de nuestra amiguita del canal que nos pidió para que lo compartiéramos con ella. Ok, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Cualquier duda, cualquier inquietud, déjenmelo saber y con gusto les responderé. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.